Pero al salir afuera o salir para adentro, ¿verdad? Al salir, seguimos iguales. Entonces no nos sirvió de nada. No nos trajo beneficio. Entonces es por eso, hermanos, el ruego en ambas vías. El ruego del que se presenta en un púlpito para pedirle a Dios un mensaje que provenga de su corazón. Pero también el ruego de ustedes para recibir esa palabra. Porque si no la recibimos, no la atendemos, solo venimos a perder 2 horas de nuestro tiempo, porque no hay un cambio. Entonces acá el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, de Corinto. Les está dando un mensaje. Les está diciendo, miren, esto tiene que ser entendido por hombres espirituales. Y entonces ahí nos narra, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero cuando vamos nosotros a la Biblia de las Américas, tiene una llamadita, que esa parte dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero lo original nos dice lo siguiente, interpretando cosas espirituales a hombres espirituales. Entonces yo le preguntaba a los hermanos que estuvieron presentes en el primer servicio, ¿qué es un hombre espiritual? Y vuelvo a hacer la pregunta, vuelvo a la carga, ¿qué es un hombre espiritual? Y los hermanos nos dieron varios conceptos, muy buenas aportaciones, que tienen fe. ¿Qué más? Los que hablaron en la mañana, ¿qué dijeron? Que están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Que conocen la palabra. ¿Qué más? Que se dejan guiar por el Espíritu. ¿Qué más? Que buscan agradar a Dios. Vivir por el Espíritu, por la fe. Frutos del Espíritu también, llenos del Espíritu. Entonces ya vieron. Entonces, ¿por qué? Porque si este mensaje no se entiende por el Espíritu, no se puede comprender. Por eso los hombres naturales, o sea, los hombres que no conocen de Dios, no pueden entender cuando nosotros damos un mensaje en el Espíritu. Pues por eso es la necesidad. Entonces, el apóstol Pablo empieza a hacer una narrativa de lo que hizo el pueblo, de lo que el pueblo que Dios sacó de Egipto hizo, y que entonces no le trajo ningún beneficio el haber tenido acceso a un alimento espiritual, a una agua espiritual. Vimos en el primer servicio. Aquí está, miren, ahí en la pantalla lo pueden ver. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Miren qué tremendo, hermanos. O sea, porque ahí nos está diciendo que ya había una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y la roca era Cristo. O sea, había una manifestación en aquella época, cuando el Señor sacó con brazo poderoso al pueblo de Egipto. Sin embargo, y ahí es donde debemos de ponerle atención, sin embargo, Dios no se agradó. O sea, no le sirvió de mucho o de nada el tener un alimento espiritual, el maná que caía del cielo, porque Dios no se agradó, porque habían problemas en su corazón. Y hoy decía la profecía que Él iba a confrontarnos hoy. Y yo pues me dispongo a ser confrontado por la palabra. Yo necesito que el Señor me diga dónde estoy mal, dónde voy mal. Necesito enderezar mis caminos, hermanos. No sé si alguien más necesita enderezar sus caminos. Lo necesitamos, lo necesitamos. Y dice, no se agradó de la mayor parte de ellos. O sea, hubo un grupo que sí lo agradó, y que nosotros seamos parte de ese grupo que agrada a Dios. Pues quedaron tendidos en el desierto. Entonces, lo que miramos es que hay un problema. Y hay un problema con la religiosidad. Y hay un problema con las palabras, con las enseñanzas de hombres. Por eso vuelve a la carga del apóstol Pablo a decir, no con enseñanzas de hombres, no con humanismo, no con religiosidad. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en predicar una religión, sino predicamos a Cristo Jesús.
Amén. Y resucitado. Porque yo les he comentado a los hermanos, ¿verdad? Que nosotros nos cansamos de la religión, para no decir nombres, de la religión católica, de la religión evangélica. Porque era paso 1, paso 2, paso 3. Bueno, ya cumplí, ya fui el domingo, ya calmé mi conciencia y ahora sigo con mi vida igual. Y yo no quiero eso. Yo necesito cambiar. Y necesito ahora en mi función pastoral prepararlos. Preparar a la novia del Señor, porque ustedes son la novia del Señor, son la iglesia. Tienen que alcanzar la estatura de esa novia que se va a casar con el Señor Jesucristo. Entonces esa es mi función. Y entonces continúa. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 10, nos está haciendo un bosquejo, o nos está contando algo que está relatado en el Salmo 106. Entonces el Salmo 106, yo les pediría, hermanos, que en un tiempo que tengan, ya sea hoy, en estos días, puedan sentarse, preparar ahí su cafecito, su té, y puedan leer el Salmo 106, donde va a haber una gran enseñanza, donde el salmista, el escritor de este salmo, empieza a narrar todas las maravillas que el Señor hizo con el pueblo, pero también empieza a describir cómo el pueblo se desenfrenó, cómo el pueblo no le sirvió de nada ir con la roca que era Cristo, porque había un problema en su corazón. Y entonces aquí yo me salté unos versículos por el factor tiempo para poder entregar hoy el rema que el Señor puso en mi corazón. Pero dice: los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de la mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Miren qué tremendo. Ni uno de ellos escapó. Entonces, amados hermanos, Dios te sacó de Egipto y me sacó de Egipto. Entonces, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Ya el Señor, con brazo poderoso, nos rescató, dice ahí, de la mano del enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás nos tenía a nosotros encarcelados, nos tenía presos. Entonces vino el Señor Jesucristo y nos sacó con brazo poderoso, nos sacó del mundo. Entonces ya no tenemos que volver al mundo, y ya no tenemos que anhelar las cosas del mundo, ya no. Tiene que salir. Ya salimos de Egipto, ahora Egipto tiene que salir de nuestro corazón, tiene que salir de tu corazón. Y entonces mire lo que dice. Entonces creyeron en sus palabras. O sea, vieron las maravillas, creyeron y cantaron alabanzas. Pero pronto se olvidaron de sus obras. No esperaron el consejo. Y mire qué tremendo, porque es el versículo 13. ¿Y el 13 qué significa? Rebelión. Entonces, esa fue la administración en el primer servicio. Que no nos olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque solo el hecho de estar con vida hoy es un gran milagro. El hecho de nuestra familia, la bendición de tener una familia, tanto biológica como espiritual, de tener una casa, de que se nos haya revelado el evangelio. Eso es una gran bendición. Y entonces empecemos nosotros a enumerar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amados hermanos. Son cosas muy grandes, muy poderosas, pero a veces en la naturaleza nuestra se nos olvida. Y entonces, en lugar de ser agradecidos, a veces somos mal agradecidos. Y entonces es algo que, entonces aquí yo quiero hacer un acercamiento al Salmo 106, porque es lo que está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Está recordando y está diciendo: recuérdense, todo quedó escrito para nosotros que nos alcanzaron los últimos tiempos. Todo lo que le sucedió al pueblo de Israel nos es una enseñanza a nosotros. Entonces tenemos que aprender. Entonces miren lo que pasó acá. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban viendo la mano de Dios. Estaban viendo cómo lo sacó de Egipto, cómo no dejó vivo a ni uno, dice.
de sus enemigos. Pero entonces luego viene y hace una radiografía del pueblo, que es la enseñanza para nosotros. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto. Tentaron a Dios en las soledades. Y me llamó la atención cómo dice esta versión, la Hünemann. Y codiciaron codicia. Entonces fíjense pues, el apóstol Pablo dice que no les sirvió de nada la comida espiritual, porque tenían la comida espiritual y luego se iban al desenfreno, luego le daban cabida a su lujuria, a su pecado, a su desenfreno, a sus anhelos, a sus deseos de la carne. Entonces, todos nosotros, amados hermanos, tenemos una batalla todos los días con nuestra naturaleza humana. Pero por eso es que entonces viene el pan de la liberación. El pan es Jesucristo, vino a liberarnos. Entonces hoy que nos vamos a acercar a la mesa, tenemos que ponerle fe al momento de tomar el pan, clamándole a Dios que nos pueda hacer libres. Ahora la pregunta es, ¿de qué tienes que ser libre? ¿De qué tienes que ser libre? ¿De qué pasiones que no le agradan a Dios tienes que ser libre? ¿Del adulterio? ¿De la fornicación? ¿De la pornografía? ¿De los deseos sensuales? ¿De querer volver a Egipto y tal vez te recuerdas y el enemigo te ha empezado a enviar los dardos? ¿Te acuerdas cuando te ibas con tus amigos y tú pagabas la ronda? ¿Por qué no lo haces ahora otra vez? Ahí te iba bien, ahí tenías llena la billetera. Y entonces el enemigo empieza a bombardearnos. Y a veces hay una batalla en nosotros. Y que también el apóstol Pablo narra, ¿verdad? Dice, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y a veces nos pasa a nosotros eso, no queremos fallarle a Dios, pero a veces le fallamos. ¿Cuáles son los pensamientos? Entonces, ahí dice, apetitos desenfrenados. Y cuando nosotros vamos y complementamos la palabra y empezamos a ver todo lo que hizo el pueblo, hubo un desenfreno muy grande. Y entonces dice, y codiciaron codicia, por eso me llamó la atención. Y en el Nuevo Testamento nos explican que codicia es epitumia, un deseo muy fuerte, un anhelo muy fuerte que ha brotado en tu corazón últimamente de cosas que no le agradan a Dios. ¿Será que ha brotado algo? ¿Será que has estado bajo ataque? ¿Será que el pecado te está codiciando? Y entonces hoy decía también la profecía que venía la palabra como una espada de doble filo que nos va a atravesar y nos va a penetrar. Y entonces nos está discerniendo en este momento. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Hacernos libres, hermanos. Para eso vino el Señor, para hacernos libres. Y dice, y tentaron a Dios en yermo, o sea, en las soledades, en el desierto. Ahora mire qué tremendo. Esto a mí me llamó mucho la atención. Y concedió su petición. ¿Y cuál era la petición que le hacía el pueblo? ¿Quién se acuerda? Carne. Querían carne. ¿Y Dios les concedió la petición? ¿Pero era algo bueno, que iba a ser algo bueno para ellos? No. Entonces quiere decir, hermanos, que a veces hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y que Él las concede a veces, porque nosotros día a día se las pedimos, pero que tal vez no nos conviene, nos van a servir de estorbo, y que tal vez por eso hay cosas que nos dan en la cual no son del agrado de Él, sino que solo nos da su permiso. ¿Y qué decía en los primeros versículos? Que Él no se agradó. Entonces por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a pedir como conviene, porque hay cosas que nos van a servir de estorbo. Yo les he contado cómo nosotros cuando recién llegamos a la iglesia, yo le empecé a pedir al Señor un vehículo,
y el corazón mío engañoso, ¿verdad? Es que si me das un vehículo, ya voy a poder ir todos los días a la iglesia. Era mentira, porque cuando me lo dio, me fui de paseo. O sea que en lo profundo de mi corazón no era la búsqueda de Dios, sino era satisfacer mis deseos. ¿Y es malo ir de paseo? No. ¿Pero qué me hizo? Alejarme de la iglesia. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces el Señor dice, y también resalté esa otra parte, y envió hartura a sus almas, así dice esa versión. O sea, qué tremendo entonces. Porque ¿dónde están entonces esos deseos? En el alma. En el alma. Por eso estamos trabajando el alma. Por eso los lunes estamos dando unas enseñanzas sobre el alma. Porque esta es la única versión que menciona el alma. O sea que el problema estaba ¿en dónde? En el alma. En el alma. Ellos estaban viendo las maravillas, los prodigios, pero había algo en el alma. Y en el alma están los pensamientos, están los sentimientos. Lo hemos estado aprendiendo. Entonces tenemos que trabajar nuestra alma. El alma tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar el corazón. Tenemos que trabajar nuestra mente, los pensamientos. Y entonces, sigamos. Salmo 106. Ese es el salmo que quiero que ustedes lean también detenidamente. Ahí extraje algunos versículos. Luego dice, aborrecieron la tierra deseable. Miren, hermanos, qué retroceso. El Canaán, ellos lo aborrecieron, lo amaron menos. Y aquí está un punto importante. No creyeron en su palabra, sino murmuraron en sus tiendas. Otra vez a la carga con la murmuración. Y no escucharon la voz del Señor. Entonces es un punto, creo yo, muy importante en nuestra vida espiritual, es creer a la palabra. Tenemos que creer a la palabra, hermanos, porque eso fue lo que le pasó al pueblo. No creyeron. Estaban viendo y no creían. Estaban viendo las maravillas de Dios y estaban anhelando los ajos, los apios, las cebollas, los pepinos de Egipto. Entonces yo te hago hoy la invitación, o mejor dicho, me voy también yo a autoinvitar a que nos entreguemos por completo al Señor, a que nos volvamos al Señor, a que nos retornemos por completo al Señor, que lo busquemos con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, y que nos ayude en nuestra incredulidad. Porque el Señor quiere hacernos libres y que disfrutemos de la verdadera libertad en el Señor. Avancemos. Ahora, Hebreos, que entendemos que lo escribió el apóstol Pablo, también da una enseñanza y dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Fíjense qué tremendo. O sea, ellos les anunciaron las buenas nuevas, a nosotros también. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Entonces, ¿cuál es la clave? La fe, la fe. ¿Por qué venimos hoy? Porque tenemos fe. ¿Por qué viniste hoy? Porque tuviste fe de que Dios te iba a hablar. Porque tuviste fe de que hoy Dios va a dar una bendición para tu vida. Por eso venimos. Y porque hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto sus milagros. Hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y por eso venimos. Pero ahora tiene que ir creciendo la fe. Por eso les digo, no podemos hacer de esto una religión. Porque entonces nos entra la palabra por acá y nos sale por acá. Tiene que evidenciarse un cambio, hermanos. Tiene que evidenciarse un cambio en nosotros. ¿Cómo va este primer mes del retorno? ¿Has avanzado? ¿Has retrocedido?
¿Estás con toda la energía, toda la fuerza espiritual para venir, buscar de Dios? ¿O estás con pocas fuerzas viendo cómo logras llegar a la iglesia, cómo te conectas al discipulado, cómo entras en la alabanza, cómo empiezas a adorar? Pero hoy el Señor nos va a liberar por medio de su palabra y por medio de la administración de la cena del Señor, para ayudarnos. Y entonces empieza a darnos una serie de enseñanzas. ¿Qué pasó con el pueblo? Ahora, ¿por qué vienen las enseñanzas? Para no cometer el mismo error. Entonces, fíjense. Salmo 106, ahí nos vamos a detener. ¿Cuál fue uno de los problemas? Sino que se mezclaron con las naciones. Aprendieron sus costumbres. Se contamina. Hubo mezcla. Entonces por eso nosotros no debemos de mezclarnos. No podemos tener mezclas. No podemos meter las costumbres. Y las costumbres se metieron en la iglesia. Ustedes saben que ahorita, bueno, y también se me olvidó reportarme, ¿verdad? Estuvimos en un retiro en Toluca y estuvimos en un retiro, en un congreso de la palabra donde solo ministraron apóstoles. Bueno, y también unos pastores. Pero ni saben qué, me fui a enterar allá también, que allá en el norte también están usando la lucha libre para atraer los canchitos. La iglesia de los canchitos. Ya saben cuál es esa iglesia, ¿va? La iglesia americana, ¿verdad? También está llevando la lucha libre para atraer a los hermanos, para atraer a la juventud. ¿Y eso qué es? Humanismo, las costumbres. Entonces ya vieron cómo el ataque es a todas las áreas, ¿verdad? O sea, entonces el humanismo viene y quiere penetrar. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? No a las mezclas, no a las costumbres, porque eso fue lo que ellos aprendieron. O sea, se dejaron enseñar por las naciones. Entonces nosotros, ¿por quién nos debemos dejar enseñar? Por el Señor, guiados por su Espíritu Santo. Por eso es la importancia de un mensaje que provenga del corazón de Dios y que vengamos con fe para creer la palabra, porque ese fue el problema, no les aprovechó. Luego otro problema, y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Nosotros entendemos, hermanos, y sabemos, definitivamente hemos aprendido. Nosotros ya no vamos a ir a la idolatría, pues, de imágenes, porque eso lo comprendemos muy bien. Pero puede ser que exista en nosotros alguna idolatría hacia algo, hacia alguien, y eso está dentro del corazón. ¿Y cómo podemos identificar que hay idolatría? Cuando amamos más algo o hacer algo que al Señor. Ahí tienes que identificar. ¿Será que hay algo que amas más que al Señor? ¿O algo que quiere robar tu corazón y que quiere quitarte la atención de las cosas espirituales por las cosas terrenales? Entonces ahí tienes que identificar. Ahí tenemos que identificar, hermanos, porque es un tiempo peligroso. Es un tiempo muy peligroso. Y esa idolatría dice que se les convirtió en un lazo. O sea, los atrapó, los volvió a atrapar. Ahora, aquí también tenemos un problema, porque los hombres, incluso los ministros, se pueden convertir en ídolos para nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque la gloria es
solo para Dios. Y la honra solo es para Dios. Entonces, puede ser que un ministro pueda ser muy usado por Dios, pero no lo podemos idolatrar. No podemos idolatrarlo, porque es un hombre igual que nosotros. Lo único que, pues, usado por el Señor. Pero por eso, o sea, ¿qué cosas pueden haber en tu corazón? Las riquezas pueden ser una idolatría. El querer tener, porque no importa la cantidad, sino lo que hay en tu corazón. Entonces las riquezas es una idolatría. O sea, todo lo que quiera quitarnos la adoración a Dios se puede convertir en una idolatría. Entonces por eso debemos de ponerle atención. Y entonces acá quiero meter la espada más profundo, porque hay un problema que hicieron ellos. Siempre en el Salmo 106. Y eso, fíjense que hay, creo que son más de 40 versículos. Solo pude extraer unos 10, porque no da tiempo. Pero aquí ya entraron en un grave problema. El pueblo del Señor entró en un grave problema. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Entonces, hermanos, a veces hay cosas con las cuales nosotros batallamos y tenemos que ir al origen, al génesis. ¿Dónde está la situación? ¿Cuál es el problema? Y entonces hoy por la mañana el Señor puso unos pensamientos en mi corazón cuando estaba acá. Y ahorita que me doy cuenta y vuelvo a revisar la presentación que había preparado, entonces entiendo que hoy el Señor te quiere hacer libre y me quiere hacer libre de toda entrega que hayan hecho de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Miren, puede ser que haya alguien que de bebé lo consagraron o lo fueron a presentar a la iglesia, a la religión católica. Vamos a decir nombres de una vez, ¿verdad? Directos. Lo presentaron. Ahora nosotros éramos bebés, no nos podíamos defender, no podíamos hablar. Honramos a nuestros padres, pero ellos no conocían tal vez de la palabra. Entonces, ¿no será que ahí está el origen de algunas situaciones? Porque vinieron y nos entregaron, nos presentaron, o a algunos les echaron el agua, las gotitas de agua, y ahí está el origen de algunas cosas. Entonces hoy el Señor nos quiere hacer libres de toda entrega que hayan hecho de nosotros inconscientemente, porque tal vez nosotros no teníamos la potestad de decir, no, yo no quiero eso, sino que nos llevaron, ¿verdad? Y nos consagraron. Y si nos consagraron, y si nuestro nombre nos lo pusieron para, por medio del calendario, por ejemplo, para entregarnos a una entidad espiritual o en honor a una entidad. Entonces hoy yo los quiero consagrar para Cristo. Los quiero consagrar para Cristo. Y como soy una autoridad, no por mí mismo, sino delegado, entonces hoy yo los voy a entregar, pero a Cristo. Amén. Porque ellos cometieron un grave error. Consagraron a sus hijos. Entonces nosotros nos pudieron haber consagrado. Pero también puede ser que nosotros, en nuestra ignorancia, también pudimos haber consagrado a nuestros hijos. No sabíamos. O sea, yo no vengo a acusar a nadie, sino que a veces no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y entonces puede ser que ahí esté una atadura. Por ejemplo, nosotros atendimos una oportunidad, un caso de alguien que fue entregado allá en Guatemala a un señor de apellido Betancourt.
No sé si aquí también se conoce ese personaje, ¿verdad? Pero él allá era que sus votos eran de pobreza. Era un personaje muy famoso, de hace de muchos años, pero que lo que hacía era un voto de pobreza. Entonces venían las personas y entregaban a ese, entre comillas, santo, a la pobreza, que siempre iba a vivir pobre. Entonces, ¿no será que a veces puede existir algo así? Que no logramos salir adelante porque hubo una entrega de alguien que nos consagró a cierta situación. Por ejemplo, allá en Guatemala también hay un lugar donde hay una potestad que le llaman mashimón, ¿verdad? Y que es de beber licor. Y ahí a veces van a poner a los niños. ¿No será que hay un origen en esa situación de alcoholismo, en esa situación de desenfreno, en esa situación de pecado, de índole sexual? Entonces el Señor hoy nos quiere hacer libres. Entonces ahí dice que fue lo que ellos hicieron. Entonces no les servía. O sea, comían la bebida espiritual, la comida espiritual, pero había algo en su corazón. Por eso no les trajo provecho y porque no creían a la palabra. Y entonces, mire, aún más profundo, dice, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán y a la tierra, y la tierra fue contaminada con sangre. El pueblo de Dios, el pueblo que había salido, que lo había sacado el Señor con brazo poderoso, aprendió las costumbres. Entonces puede ser que hoy hay alguien acá que también participó de costumbres del lado de las tinieblas, sin conocimiento. O sea, fíjense pues, tal vez en ignorancia se visitó un centro espiritista, tal vez se hizo una práctica hacia los muertos, tal vez se visitó un brujo o una hechicera, pero hoy Dios nos quiere hacer libres de eso, porque ahí está el origen, ahí está el origen. Porque dice la Biblia, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Miren qué tremendo. Otra vez, entonces regresa otra vez. Estamos leyendo el capítulo 10 de 1 Corintios con el Salmo 106. Entonces ahí está el link. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo da la instrucción? No podéis beber la copa. ¿En la copa qué hay? Vino. ¿Y el vino qué representa? Gozo. Pero es la sangre. ¿Y en la sangre qué hay? Genética. Hay una guerra de genéticas. La genética del demonio, Satanás, Señor lo reprenda, y la genética de Cristo. Entonces nosotros hoy vamos a beber la sangre del Cordero para anular toda genética que nos hayan querido transmitir, toda contaminación que nos hayan querido transmitir. Hoy en el nombre de Jesús, por medio de su sangre, vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Pero tenemos que creer a la palabra. Démosle palmas al Señor. Tenemos que creer a la palabra. Por eso dice un versículo, y vuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, y vuestra lucha no ha llegado hasta el derramamiento de sangre. ¿Eso qué quiere decir? Hasta la lucha de genéticas, de la genética. Porque el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Reengendrarnos. El enemigo quiere reengendrar. Por eso nosotros miramos a los hijos de Elí, del sumo sacerdote. Algunas versiones dicen, y los hijos de Belial, pero no eran hijos de Elí. Los reengendró. Pero nosotros ya no tenemos, él ya no tiene cabida en nosotros. Porque ahora nosotros somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Y entonces cada vez que venimos a la cena del Señor y bebemos la copa,
está entrando la genética de Dios en nosotros, la genética de Cristo. Pero había un problema en la iglesia de Corinto, como lo hubo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Ahí andaba el enemigo, ahí andaba, se quería introducir. Entonces viene la liberación, viene la liberación por medio del pan. Y con esto quiero finalizar. Vamos bien en el tiempo. Y titula, la Biblia de las Américas titula esta porción de la Biblia, la titula La fe de la mujer sirofenicia. Y el centro del mensaje es la fe, porque ellos no creyeron a la palabra, porque no les aprovechó, porque no le pusieron fe a la palabra. Y entonces esta mujer viene y se presenta al Señor. Miren qué tremenda la historia, porque dice, levantándose de ahí, está hablando del Señor Jesucristo, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. La presencia de Dios no puede pasar inadvertida. La presencia de Dios, y el Señor está aquí con nosotros y está en nosotros. No puede pasar inadvertido lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nuestras casas. No puede pasar inadvertido, no puede pasar inadvertido. Y entonces hubo una mujer con una gran necesidad, que aquí le dice sirofenicia, en el otro evangelio de Mateo le dice una mujer cananea, o sea, una mujer que no era del pueblo de Dios, que era ajena a las bendiciones, que no era pueblo, que no tenía oportunidad. Se va y se acerca a donde estaba el discipulado. Y dice, sino que enseguida, al oír hablar de él, o sea, oyó de él. Ahí anda él, el que sana, el que libera, el que hace milagros, anda ahí. Yo estoy desesperado, estoy desesperada, lo voy a ir a buscar. Una mujer cuya hijita, mire lo que dice, ¿cuál era el caso? Una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo. Fue, y aquí empieza la clave. Reconoció y se postró a sus pies. Empezó a reconocer, empezó a adorar a Dios. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Mire qué tremendo este caso. O sea, una situación de angustia. Pero ella no era del pueblo, era de otra raza, podemos decir, ¿verdad? De otro pueblo. Y él le decía, el Señor Jesús, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos. Fíjense qué tremendo, hermanos. El pan de los hijos. ¿Y qué es el pan? La palabra. La palabra. Y entonces viene algo que sorprende al Señor Jesús. Porque mire cómo se refiere a ella. Y echarlo a los perrillos. Cualquiera se hubiera ofendido. ¿Cómo así? El Señor me está ofendiendo. Me está diciendo una perrilla. Pero mire la fe. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas. Entonces yo entendí, o sea, eso es lo que yo entendí, que ella dijo, aunque sea con una amiga
basta. Una palabra, basta. Di la palabra, di la palabra, di la palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra que tú necesitas hoy? ¿Cuál es la palabra? Hoy te la suelto en el nombre de Jesús. Que seamos libres, 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 libres en el nombre de Jesús. Libres, libres en el nombre de Jesús. Y él le dijo, por esa respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Miren qué tremendo, hermanos, porque entonces hubo una confrontación, o sea, no hubo una liberación como normalmente a veces se conoce, no, una palabra, la fe. Y fue la fe de la mamá hacia su familiar. Entonces, ¿no será que hoy tenemos que activar nuestra fe para que nuestras familias, el enemigo la suelte, para que el enemigo suelte, para que las potestades de las tinieblas suelten a nuestra familia, para que las potestades huyan? El Señor Jesús no fue. No dijo, voy a ir a ver dónde está. No. Fue el acto de fe de aquella mujer, que no era pueblo. Y le quiero decir que nosotros no éramos pueblo. No teníamos pacto. No había oportunidad para nosotros. Pero ahora somos el pueblo de Dios y somos hijos de Dios. Y hoy el Señor nos quiere dar el pan de los hijos, al cual nosotros, por su misericordia, hoy tenemos la oportunidad. Entonces hoy es el pan de la liberación. Pero tú tienes que creer. ¿De qué tienes que ser libre? ¿De qué tienes que ser libre, hermano y hermana? De tal vez cosas muy profundas que nadie conoce. Tal vez deseos, tal vez una epitumia, un deseo, un anhelo muy fuerte. ¿Pero de qué? De venganza, de ira, de enojo, de ir a pecar. Te ha venido el deseo intenso del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de pecados de índole sexual. Yo no sé, cada uno de nosotros nos conocemos cuál es nuestra batalla, pero hoy Él nos quiere hacer libres. Él nos quiere liberar. Y en la mañana leímos un versículo donde esa palabra epitumia el Señor la usa, pero en el lado positivo. Y dice, cuánto he deseado, cuánto he anhelado participar con ustedes de la Pascua. Y la Pascua era igual la celebración del pan y el vino, solo que ahora es la cena del Señor. Entonces yo no sé cuál es tu lucha. ¿Te has querido volver al mundo? O tal vez ya te volviste. El Señor hoy nuevamente abre sus brazos y nos dice, retorna, retorna. No importa, aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los convertiré en blanca lana. No importa, solo tienes que regresar, que volver. Vuelve, vuelve, volvamos a nuestro primer amor. Y esa lucha con la cual has batallado tal vez por meses o por años, hoy el Señor te quiere hacer libre. Solo tenemos que tener fe, fe de que Dios nos va a liberar. Por eso te digo, yo no sé, yo sé las batallas que yo tengo y de lo que necesito ser libre. Pero en tus pensamientos, ¿qué piensas? ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué estás pensando? Tal vez te hicieron un mal, tal vez te hicieron una injusticia y no has podido perdonar. Tienes que ser libre, porque si no perdonas no vas a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. Tenemos que perdonar, tenemos que clamarle a Dios.
Entonces yo le voy a pedir a todo el grupo de alabanza que suba porque vamos a ministrar. Vamos a ministrar antes de ministrar la Santa Cena. Vamos a hacer una ministración. Ponte de pie. Y hoy vas a clamar por tu libertad. Tienes que clamar por tu libertad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas. Yo no sé cuál es la tuya, pero que hoy podamos ser libres. Libres. Empieza a orar. Empieza a orar. ¿Habrá alguien que lo entregaron de bebé a algo? Hoy yo quiero romper eso en el nombre de Jesús. Y lo vamos a consagrar para Cristo. Ustedes oren, cierren sus ojos, pero si hay alguien que lo entregaron, que fue entregado, hoy voy a romper eso en el nombre de Jesús. Acérquense inmediatamente, pasen más al frente, amados. Pasen más al frente. Hoy toda entrega la voy a cancelar y la voy a anular en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Daniel y Elías me ayudan por favor a ministrar. Y la pastora también, por favor. Hoy vamos a romper toda entrega. Toda entrega. En el nombre de Jesús. Ahora vengo como autoridad que soy, con vara de autoridad de pastor. En el nombre de Jesús. Yo vengo a anular toda entrega. Toda entrega que hicieron de tu vida, toda entrega que hicieron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy vengo en el nombre de Jesús a anular toda entrega, toda entrega, toda entrega. Hoy en el nombre de Jesús anulo toda entrega que hicieron de tu vida. Hoy en el nombre de Jesús anulo toda entrega que hicieron cuando eras niño o que te entregaron a cualquier potestad. Hoy reprendo en el nombre de Jesús. Hoy reprendo en el nombre de Jesús toda entrega que te pudieron haber hecho a toda potestad cuando eras niño, cuando eras joven. Hoy en el nombre de Jesús renuncia, renuncia. Ahora tú renuncia, tú renuncia, tú renuncia, 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 renuncia. Renuncia, renuncia a toda entrega que hicieron por nombre, por potestad, a quien te hayan entregado. Hoy en el nombre de Jesús se rompe toda maldición. Se rompe toda maldición. Hoy se rompe. Hoy renuncias. Tú quedas libre. Quedas libre. Ahora libre. Libre. Y tus generaciones también son libres. Tus generaciones también son libres. Vamos, vamos, sigue orando, sigue orando. Renuncia, renuncia, renuncia. Renuncia, acuérdate. Si te entregaron, acuérdate. Si ya no te acuerdas, solo renuncia. Renuncia a toda potestad de las tinieblas. Renuncia a toda obra del enemigo. Y ahora vengo reprendiendo todo espíritu inmundo, todo demonio. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda entrega. Ahora libre, libre, libre. Libre de todo pecado. Libre de toda batalla. En el nombre de Jesús. Y hoy te consagro.
te consagro aquí en el altar. Aquí en el altar. Ahora te consagro. Ahora los consagro para Cristo. Los consagro para Cristo. Aquí en el altar de Dios. Los consagro para el Señor. Los consagro hoy, 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 hoy. Hoy te vengo a consagrar para el Señor Jesucristo. Hoy te consagro. Hoy te vuelvo a consagrar y te amarro al altar de Cristo. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy te consagro para Cristo hoy. En el nombre de Jesús. Oh Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos, Señor. Los vengo a bendecir, Padre. Y hoy venimos, Padre. Hoy vamos a participar del pan y del vino, de la comida espiritual. Y queremos agradarte a ti, Padre. Agradarte solo a ti, mi Señor. Oh, bendito eres. Bendito, bendito eres. Entonemos un canto. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tu Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Gloria a Dios. Sellamos esta ministración. Oramos, Señor, por las familias, por los cónyuges, por los hijos, por la familia, Padre. Por la fe creemos que tú también los vas a hacer libres en el nombre de Jesús. Creemos a tu palabra, Señor. Amén. Puedes regresar a tu lugar. Vamos a ministrar la cena del Señor. Los hermanos delegados, por favor, pueden pasar al área asignada. Mientras ellos pasan, medita ahí en tu corazón. Medita ahí en tu corazón lo que vamos a hacer hoy. Gracias. Dice la Biblia que tenemos que acercarnos sabiendo de lo que vamos a hacer. Si has pecado, pídele perdón al Señor para comer dignamente, para poder comer dignamente hoy de los elementos.
Empieza a meditar en tu corazón, porque este es el tribunal del Espíritu Santo. Y recuerda que la administración es que seamos libres hoy, libres, que podamos ser libres hoy. Pídele al Señor que te haga libre de aquellas cosas con las cuales batallas, con las cuales luchas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en aquel necesidad tú me responderás, porque me amas. Sí, Señor. Nos presentamos hoy delante de ti, Padre, para ser ministrados por el pan de los hijos, el pan de la liberación, y por tu sangre, esa genética tuya, Señor. Hoy venimos delante de ti en obediencia, Señor, a tu mandato, Padre. Hoy bendecimos los elementos en el nombre de Jesucristo. Comamos todos juntos del pan. Es el pan de la liberación. Gloria a Dios. Ahora levanta tu copa. Esta es la copa de bendición que anula toda maldición. Hoy vamos a ser ministrados por la genética del Señor, para que anule toda genética que no es de Él, y aún venga la sanidad a tu cuerpo y a tu alma en el nombre de Jesús. Bebamos todos juntos la copa de bendición. Gracias, Señor, gracias. Yo bendigo a tu pueblo, Padre. Sellamos esta administración de tu palabra. Creemos a tu palabra. Ayúdanos, auxílianos, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tu familia, tus hijos, tus bienes en el nombre de Jesús. Que el Señor ponga guarda alrededor tuyo, que te haga invisible ante el mal, que te haga invisible ante el hombre perverso, que te guarde de toda trampa en el nombre de Jesús. Que sea prosperada tu alma,
pero también que prosperes en todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Ahorita van a despedir el servicio y nos preparamos. Todos invitados. Hoy vamos a presentar una obra de teatro, el departamento de niños. Entonces solo vamos a estar en la comida y luego vamos a...